Buenas tardes, mi nombre es Pedro Antonio Martín Cervantes, profesor permanente laboral adscrito al Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valladolid, expresamente en este campus, en el campus de Soria, la Facultad de Ciencias Empresariales del Trabajo. Por supuesto, en primer lugar quisiera agradecer a toda la audiencia, a SEPUC y a todos cuantos han hecho posible que hoy se pueda llevar a cabo este tercer simposio que lleva por título Contabilidad Inclusiva y Sostenibilidad. Y esas gracias, por favor, hacerlas también extensivas al equipo de informático que menuda tarea tienen y lo bien que lo están haciendo. Bien, ¿quién van a ser los ponentes de este simposio? Pues en primer lugar va a ser doña Laura Parte de Esteban, que tengo aquí a mi derecha. A continuación, don Eduardo Cosmen del Riego y ya por último, Y ya por último, Isabel Martínez Conesa, que está bastante lejos de nosotros, ahora mismo en Murcia, nos ha hecho un favor prácticamente personal y sin prácticamente por poder hacer su videoconferencia en modo online. Y será la última de los ponentes. Pues bien, incluso me lo ha apuntado aquí a título de chascarrillo, pero es que en realidad tener que reducir todos los currículum de los ponentes sería una labor completamente imposible, ¿no? Necesitaría varias vidas, por así decirlo. Entonces, a la derecha, la profesora Laura Parte Esteban es catedrática de universidad en el Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es coordinadora del Grupo de Investigación Análisis de la Información Financiera, la interacción entre emisores, empresas que reportan, usuarios y estudiantes. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con revelación, análisis e interpretación de la información corporativa, información sobre sostenibilidad, calidad de la información contable y educación en sostenibilidad. Bien, Laura nos va a hablar acerca del análisis e interpretación de la información corporativa e información sobre sostenibilidad, pero centrándose en lo que son las pequeñas y medianas empresas. Don Eduardo Cosme del Riego es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas Empresariales en ICADE por la Universidad Pontificia de Comillas, asimismo como miembro del Colegio de Abogados de Madrid. Se incorporó hace 10 años a Grant Thornton, procedente del BBVA, donde anteriormente prestaría sus servicios en Arthur Andersen, que posteriormente, por motivos que todos conocemos bastante bien, se llamaría Garrigues. En la actualidad es miembro del Comité de Dirección de Grant Thornton España y director nacional de la práctica fiscal. Eduardo, ¿de qué nos va a hablar? Pues nos va a hablar acerca de la sostenibilidad fiscal versus frente a la fiscalidad, de la sostenibilidad. Es Lo voy a decir, intentar. y lo, No sé si conseguiré hablarlo, lo voy a intentar hablar. y lo va a hacer muy bien, estoy seguro. Evidentemente, ¿qué es lo que pretende hacer Eduardo? Partiendo de la base de que lo va a hacer fenomenalmente bien, es enfocar la sostenibilidad, ese término que tantas veces nos está apareciendo prácticamente ya en cualquier investigación, tanto desde el punto de vista fiscal, ¿vale?, como desde el punto de vista sostenible. A continuación, por último, Isabel Martínez Conesa, catedrática de Universidad del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia. Fue vicepresidenta del Instituto de Estudios Económicos de la región de Murcia, vicepresidenta del Consejo Asesor Regional del Agua, directora de Presupuestos y Política Financiera de la región de Murcia, concejala de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Murcia, ha dirigido 12 tesis doctorales y ha escrito más de 70 libros y capítulos de libro. Desde luego, yo no sé, Isabel, de dónde saca el tiempo para hacer tantas cosas, porque, madre mía, qué productiva es Isabel. ¿De qué nos va a hablar Isabel? Pues Isabel nos va a hablar acerca de la Cátedra de la Mujer Empresaria y Directiva y del primer cuaderno de investigación que va sobre el gobierno corporativo y neurociencia. Y bien, quisiera resaltar un poquito, así por encima, la importancia que tiene este simposio. Y este simposio, que tiene un título que reconozco es un poquitito extraño, va a ser bastante importante porque se van a hablar de una serie de temas que hoy en día están en pleno auge, como por ejemplo lo que es la responsabilidad social corporativa, cómo fue evolucionando desde la primera visión de Harold Wowen a principios de los años 50, frente a la postura que podríamos decir un poco negacionista de Milton Friedman, que dice que en principio no tendría por qué haber ningún tipo de responsabilidad social, sino un mero beneficio
y una mera obtención de lucro. También va a ser importante por todo aquello que significa hoy en día la Agenda 2030 y el objetivo y el cumplimiento, mejor dicho, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También puede ser bastante importante por toda esta nueva línea de investigaciones que se dedica a estudiar el análisis de género y se intenta llegar a demostrar si se está rompiendo o no el denominado ceiling glass, ese techo de cristal que existe algunas veces entre los salarios de hombres y mujeres. Bien, ¿cómo vamos a estructurar el simposio? Pues como suelen mandar los cánones, normalmente, porque vamos un momentito de tiempo, cada ponente dispone de 15-20 minutos a su entera disposición. Al final, terminada cada una de las ponencias, se abrirá un turno de preguntas, en el cual la audiencia podrá preguntar todo aquello que considere oportuno, teniendo en cuenta que tenemos que terminar un poquito antes de lo previsto. Y yo mismo, en un momento dado, si se da el caso y alguno de ustedes no quieren preguntar, pues bueno, pues preguntaré yo, que para eso estamos también. Me hubiera gustado también haber hecho al final una especie de conclusiones, como si estuviéramos haciendo una especie de trabajo de investigación, pero me parece que eso habrá que dejarlo para mejor día, porque precisamente les comentaba eso, ¿no? La escasez de tiempo que tenemos. Entonces, como lo bueno y breve, dos veces bueno, que diría Baltasar Gracián, creo que era, pues que comience Laura. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Lo primero de todo, agradecer al comité organizador su invitación para formar parte de este simposio, agradecer a la Universidad de Valladolid y muy especialmente al campus de Soria que haya acogido la organización de este encuentro, y así como el trabajo de todos los compañeros que han estado planificando y organizando este encuentro durante muchos meses para que hoy podamos estar aquí y podamos estar estos días aquí en Soria, que es una ciudad muy agradable que yo creo que nos está gustando a todos mucho, mucho. Y con respecto a este simposio, pues me parece que el tema, por todo lo que has dicho, es muy oportuno. Hoy en día es difícil reunirnos para hablar de temas de actualidad y que la sostenibilidad no esté presente. Entonces, en unos momentos en los que estamos todos pues, muy preocupados y muy ocupados con el tema de la sostenibilidad. No se me ve. Bien, entonces, en esta presentación sobre información de sostenibilidad, voy a hacer una breve referencia a la directiva de 2022 y me voy a centrar en el tema de las pymes, ya que el año 2024 es el tema de la sostenibilidad en pymes. Por eso voy a centrar la presentación en ese tema, finalizando con una serie de retos o dificultades que desde mi punto de vista, bueno, pues podríamos después debatir o al menos reflexionar. Bien. Y entonces, bueno, pues como ha comentado Pedro, pues hoy en día la sostenibilidad es un tema de máxima actualidad, es ya una realidad generalizada dentro de las empresas y ya hemos pasado de hablar de información financiera a hablar de información corporativa, y donde la información de sostenibilidad pues, se está elevando y está ocupando niveles similares a la información financiera. Esto abre nuevos campos en todos los niveles, nuevos campos para la empresa, nuevos campos para todos los que estamos aquí, en temas de investigación, en temas de docencia, en temas para los profesionales, para los organismos reguladores, y entonces ya nos hemos acostumbrado y nos hemos concienciado todos a hablar de información corporativa y de la necesidad de esa información sobre sostenibilidad para dar un paso adelante, ¿no? Y caminar hacia una sociedad mejor. Entonces, ya es una palabra que la tenemos todos en mente y caminamos hacia mejorar esa sociedad aportando información sobre sostenibilidad que permita a las empresas también que están dentro de la sociedad, pues aportar su granito de arena. Como todos ya sabemos, la Unión Europea está liderando
el marco regulatorio en materia de sostenibilidad. En el año 2022 se aprobó la nueva directiva de presentación sobre información de sostenibilidad, que esta directiva vino a cubrir una necesidad o a dar respuesta a unas necesidades en materia de sostenibilidad. Hasta ese momento, como todos sabemos, pues había una diversidad de marcos regulatorios, de guías, la información sobre sostenibilidad era poco o muy poco comparable, no estaba claro la información que deben presentar las empresas o cuál era significativa, no significativa, problemas de accesibilidad. Entonces, la directiva de 2022 vino a dar respuesta a esas necesidades y entonces reguló el ámbito de aplicación en materia de sostenibilidad, el ámbito de aplicación que, como todos ya sabemos, pues tienen que presentar información en materia de sostenibilidad, pues las grandes empresas con independencia de su cotización en bolsa, las pymes que han emitido valores en mercados regulados en la Unión Europea, así como empresas de seguro y entidades de crédito, así como filiales o sucursales establecidas en España con empresas matrices fuera de la Unión Europea. También sabemos que la clasificación de las empresas en materia de sostenibilidad ha cambiado por el efecto de la inflación. Entonces, ahora el grupo de empresas no es tan grande y aumenta el grupo de empresas de otras dimensiones. Aparte de regular la directiva el ámbito de aplicación, también regula el contenido de ese informe de sostenibilidad, la elaboración de ese informe en un formato electrónico, así como las condiciones de verificación, que es muy importante, de esa información en materia de sostenibilidad. Y como de la directiva de 2022 ya hemos hablado mucho y para todos los que estamos aquí es conocida y estamos trabajándola desde distintos puntos de vista, me voy a centrar más en lo que es la información sobre sostenibilidad en pymes. Y en cuanto a la información sobre sostenibilidad en pymes, como sabemos, la directiva de 2022 regula la información de sostenibilidad con respecto a las pymes cotizadas, entidades de crédito, aseguradoras. Entonces, para pymes cotizadas, estamos dentro de la directiva, dentro del mandato de la directiva, con una fecha de aplicación del 1 de enero del 2026, con 2 años de exclusión voluntaria. Bien, al mismo nivel que la información en materia de sostenibilidad para pymes, el EFRAC ha desarrollado información sobre sostenibilidad para pymes y microempresas que no cotizan en bolsa. Entonces, el EFRAC ha trabajado en un mismo nivel el contenido de esta información sobre sostenibilidad. Empresas pymes cotizadas está dentro del ámbito de la directiva, mientras que pymes no cotizadas, el EFRAC propone una normativa que sea de carácter voluntario y en esa normativa de carácter voluntario, como vamos a ver ahora, es un carácter voluntario entre comillas, porque en cierta manera se van a ver afectadas y en cierta manera esta normativa voluntaria va a ser para las empresas pymes y microempresas una voluntariedad relativa. Bien, con respecto a las pymes cotizadas, pues la directiva de 2022, el EFRAC ha desarrollado ese contenido para pymes cotizadas en materia de sostenibilidad, donde el contenido que se propone es un contenido en 2 bloques, un bloque general más un bloque de métricas específicas, donde esos bloques se dividen en distintas secciones. El bloque general se divide en una sección primera de requisitos generales,
en una sección segunda de información general y en una sección tercera sobre políticas, acciones y objetivos. Luego tenemos un bloque de métricas específicas donde se divide en otras 3 secciones: medio ambiente, sociales y conducta de negocios. Con respecto a la normativa con carácter voluntario para pymes no cotizadas, pues la filosofía del EFRAC es que realmente las pymes y las micropymes también forman parte del ecosistema. Pues como también forman parte del ecosistema, bueno, pues en cierta medida pueden reportar información de sostenibilidad. Entonces, no parecía oportuno quedar fuera de la presentación de esa información sobre sostenibilidad a empresas más pequeñas, a empresas pymes que no cotizan en bolsa y no desarrollar una normativa con carácter voluntario, donde en esa normativa con carácter voluntario, bueno, pues se define una serie de módulos para que presenten información sobre sostenibilidad. La filosofía del EFRAC para desarrollar esta normativa para empresas pymes no cotizadas, pues la idea es establecer un marco común en la medida que las empresas pymes no cotizadas, pues actualmente presentan, algunas están ya presentando información sobre sostenibilidad, información sobre sostenibilidad a través de distintos cuestionarios, que les requieren sus grupos de interés cuando necesitan acceder a la financiación o por temas de financiación, y entonces que intentar homogeneizar esa información. Entonces, intentar que haya un estándar común, un marco común para la presentación de esa información sobre sostenibilidad. Además, esa información sobre sostenibilidad puede ayudar a las propias empresas a mejorar su gestión, o sea que no es solamente para los stakeholders, no solamente es para sus grupos de interés, sino que las empresas, en cierta medida, pueden gestionar mejor su negocio. Además, esta norma voluntaria se entiende que va a ayudar a mejorar la transparencia en cuanto a prácticas empresariales relacionadas con la sostenibilidad y aumentar la confianza de sus grupos de interés, ¿no? Y les permite identificar y gestionar riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Filosofía en la creación de esta norma voluntaria. La filosofía del EFRAC ha sido siempre crear una herramienta lo más sencilla posible. Estamos en un contexto de empresas pequeñas con distinta dimensión, pero sí es verdad que son empresas muy pequeñas, son pymes no cotizadas, son microempresas. Entonces, tiene que ser una herramienta que sea sencillita, una herramienta que tenga en cuenta la proporcionalidad, es decir, partimos mucha información de sostenibilidad para empresas grandes, reducimos para empresas pymes cotizadas y reducimos aún más para aquellas empresas que tienen o que tenemos sobre la mesa, que son empresas mucho más pequeñas, teniendo en cuenta el coste de la divulgación de esa información de sostenibilidad, teniendo en cuenta la heterogeneidad de esas empresas, la variedad de sectores y teniendo muy en cuenta que estas empresas necesitan apoyo para la implementación, para reportar esta información sobre sostenibilidad y teniendo en cuenta que aunque es una norma voluntaria, en cierta medida va a ser vinculante. Entonces, el EFRAC propone un enfoque modular.
un enfoque modular donde tenemos un módulo básico, que es un módulo de entrada con 12 divulgaciones de información sobre sostenibilidad, un módulo narrativo, que es un módulo de políticas, acciones y metas, y un módulo de socios comerciales más específico con 11 divulgaciones. En cuanto a su preparación, la preparación tiene en cuenta una perspectiva consolidada, es decir, que si la empresa fuese sociedad matriz de un grupo, se recomienda que se elabore su memoria de sostenibilidad de forma consolidada, con información de sociedades dependientes, una información reportada con carácter anual y, en este caso, no requisito de digitalización. Bien, termino rápidamente. En el 2024, pues el EFRAC, en su ánimo, ¿no?, de conseguir los objetivos específicos con la propuesta de esta norma voluntaria, pues ha hecho distintas pruebas sobre el terreno, abrió un periodo de consulta pública que ha terminado el 21 de mayo del 2024. Lo que tenemos por delante es, por parte del EFRAC, una redeliberación en los meses de julio y octubre y una fecha prevista de aprobación de esa normativa voluntaria en noviembre o en diciembre. Reflexiones, dificultades. Yo lo que me pregunto es, estamos en un contexto de pymes no cotizadas, estamos en un contexto de una pequeña empresa, estamos en un contexto en el que estas empresas tienen pocos recursos, estas empresas realmente, para estas empresas, añadir un coste más a los costes que actualmente tienen. Mi reflexión, mi pregunta es, ¿se podría hacer un esfuerzo mayor en minimizar la información de sostenibilidad que deben reportar? ¿Hemos conseguido realmente ese criterio de proporcionalidad? ¿La norma esa voluntaria en su aplicación práctica no generará a estas empresas un mayor coste en detrimento de su competitividad, su eficiencia, su rentabilidad? Estas empresas contarán con el apoyo suficiente para reportar esa información de sostenibilidad, donde sí es verdad que en las grandes empresas hay muchos recursos. Aplicar y reportar, divulgar información de sostenibilidad, aparte de que hay ciertos problemas, pero serán capaces de aportar esa información de sostenibilidad con muchos menos problemas, pero estas empresas pymes no cotizadas, ¿será excesivo? Y luego, ¿serán capaces de reportar esa información sobre sostenibilidad de calidad, esa información que realmente se necesita y que necesitan los stakeholders, sus grupos de interés, y realmente esa información de calidad que las pueda ayudar a mejorar su estrategia empresarial? Y lo dejo ahí, siento que me... No pasa nada. Don Eduardo, tiene usted la voz y la palabra. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Especialmente muchas gracias a la asociación y a la universidad, desde luego, como soriano en el exilio. Para mí, no solo la agradezco, sino que la acepto alborotado. Y aún más gracias me cabe a los asistentes, porque como buen soriano también en el exilio, entre la alternativa de dar un paseo por la dehesa, seguir las inspiraciones de Machado por la curva de ballesta del río Duero, elegir escuchar a alguien que vaya a hablar de fiscalidad sostenible, pues
es casi próximo, cercano, no sé si a un atentado a los derechos humanos, pero desde luego sí próximo al maltrato. Y aún más cuando tengo ya, ahora ya que no me pueden retirar la invitación, tengo que hacer la aclaración de que mi aproximación a esta materia viene por el lado estricta y absolutamente práctico, y mis canas además me delatan. Quiero decir, no puedo competir con nadie de ustedes como investigador, como estudioso de la materia. A cambio, lo único que he hecho es trabajar y trabajar y trabajar en impuestos durante ya muchos, muchos años. Entonces, la parte mala es que también de nuevo he respirado aliviado cuando me han aclarado que esto no iba finalmente a ser un trabajo de investigación, sino prácticamente compartir algunas reflexiones. Y compartir algunas reflexiones porque la verdad que, y ahora soy un poquito más crítico, oigo hablar mucho de fiscalidad sostenible, fiscalidad sostenibilidad, y probablemente haya gente que sepa qué es. Yo no me siento capaz de decir qué es eso, aún menos de decir qué debe ser, y he escuchado a mucha gente, y mucha gente que me parece que tampoco acababa de afinarlo. Entonces, lo que quiero hacer es unas reflexiones brevísimas para intentar a partir de ahí compartir entre todos lo que creamos que puede ser esto. Y entonces, cambio, y me temo que esta universidad me conoce, voy a cambiar totalmente el orden, no sé cómo tengo que hacer para... Cambio totalmente el orden de mi ponencia, la hago un poco más heterodoxa, pero por ir mucho más al grano. Y digo, ¿en qué marco estamos? ¿No? Y luego volveré sobre esto. ¿En qué marco estamos? Porque estamos en una situación en la cual a nivel mundial hay un envejecimiento clarísimo de la población, la deuda pública de todas las economías avanzadas se dispara, estamos con una media del 112% veía, con unos problemas en Europa de planteamientos de inversión militar, de una reflexión de dependencia energética o no. Es decir, en definitiva, salvando lo que ustedes me puedan corregir, y seguro, y lo digo además con... Los hablan infinitamente mejor que yo, tenemos un escenario futuro de una presión muy fuerte de incrementar a nivel mundial el gasto público. Y en ese marco es donde se deben entender todas las iniciativas que en el ámbito tributario están aflorando ahora. En la OCDE hay una avalancha, en la OCDE, el G20, desde luego la Unión Europea, porque bueno, y aquí empiezo a echar piedrecitas en las cuales espero que sean más técnicas que ideológicas, lo digo de verdad, porque las grandes economías tienen la tentación que cuando quieren incrementar sus ingresos públicos, para evitar la presión de la opinión pública de su país. Estoy, por ejemplo, pensando en Estados Unidos, pues es un enorme artista y probablemente con cierto sentido, yo en eso les admiro, de impulsar iniciativas mundiales que amparen su iniciativa de incrementar el gasto público o los ingresos públicos, en este caso, para incrementar el gasto público, en su jurisdicción, de manera que parezca que es fruto de iniciativas mundiales. En ese marco nos encontramos ahora con la tributación mínima del 15%, que supongo que habrán oído ustedes el Pillar 2, ¿no? Que dicen los ingleses a nivel mundial, en el cual España es una de las jurisdicciones más precoces, como en casi todas estas iniciativas tributarias. Y desde luego un amplio abanico de medidas tributarias tendentes a la fiscalidad ambiental, ¿no? Y en eso sí que, desde luego, en cuanto a las energías renovables, cánones, ICIOs, desde luego el impuesto a las energéticas, los impuestos a los plásticos, en los cuales de nuevo España ha sido precoz en su imposición antes de esperar la armonización de la Unión Europea, el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, es decir, una avalancha de iniciativas. Y frente a eso, y de nuevo los mayores investigadores en política fiscal y tributaria, la conclusión, se puede abarcar con dos estrategias, simplificando mucho en los dos extremos. Una es fomentando los incentivos fiscales a la inversión, que es, por ejemplo, por donde está atacando Estados Unidos, desde luego Reino Unido, no vamos ni a mencionar los países de APAC, ¿no? De todo el Asia-Pacífico, e incluso bastantes países de la Unión Europea, y otros con un incremento de la recaudación, y me adelanto
susceptible que me lo cuestionen, y también de nuevo lo digo, como es el caso de España, ¿no? Con una avalancha de nuevo en crear pequeños gravámenes que pasan por debajo del radar de la opinión pública, porque muchas veces van como una mochila de temas ambientales o de grandes sectores de la actividad tradicionalmente parcialmente demonizados, quizá demonizados exagero, pero cuestionados por la sociedad, y eso nos está generando, y me adelanto desde luego, una falta de seguridad jurídica y probablemente una limitación de la visión a largo plazo. Me quedo ahí. ¿Y eso en qué se traduce en términos objetivos? Porque estamos en un entorno de la presión fiscal en España del 40%, 39 con algo me parece que sale ya en el 2023, y subiendo, como las películas, subiendo para el 2024, con lo cual ya estamos en la media de la Unión Europea. Media de la Unión Europea que, cuando estamos hablando del caso de las empresas, pues nos vamos aún más, nos vamos a unos tipos bastante por encima. Esto supongo que no se verá, no es una trampa para que no me lo puedan cuestionar. Esto es la clasificación del índice de competitividad fiscal, en el cual España pues aparece pues en esa tabla, supongo que se verá por ahí en negro, en la parte de los de la cola, y aparece en la parte de los de la cola porque, al margen de la presión fiscal empresarial en España pues es especialmente alta, y especialmente alta respecto de los países de nuestro entorno. Y entonces, en este marco, ¿cómo abarcamos o cómo pretendemos abarcar la fiscalidad sostenible? Pues primero yo diría que preguntándonos qué es la fiscalidad sostenible. Porque la fiscalidad sostenible creo que no debe ser la manera de recaudar impuestos o de generar ingresos públicos para financiar el gasto público en medidas sostenibles. Creo que la fiscalidad sostenible, y en esto intento ser un poquito más trascendente de lo que he sido hasta ahora, debería ir a algo más. Si hacemos de las tres famosas aproximaciones de la sostenibilidad en cuanto a ambiental, y la fiscalidad ambiental creo que todos la tenemos bastante clara, en cuanto a la fiscalidad social y en cuanto a la fiscalidad, no sé cómo decirlo, del governance, pues lo que debiéramos llegar, creo, primero a la conclusión es que lo que tenemos que hacer es una fiscalidad sostenible, no de la sostenibilidad. ¿Y qué quiero decir con eso? Una fiscalidad a largo plazo y a medio plazo y a largo plazo. Si caemos en la paradoja, probablemente los impuestos son el precursor más claro y más antiguo de la economía circular. O sea, pocas cosas hay más claras de lo que es, y ya me olvido de la Edad Media, cuando llegan los acuerdos o los sistemas democráticos o razonablemente democráticos, un acuerdo entre sociedad, ciudadanos y por tanto contribuyentes y gobernantes, es decir, te damos unos ingresos para que esos reviertan en nosotros en determinado lugar. Pues esa economía circular, lo que creo que debiera venir a decir, la fiscalidad sostenible, antes que favorecer la sostenibilidad, lo que debería ser es una fiscalidad sostenible, es decir, con unos ingresos fiscales adecuados, razonables, justificados, con un uso eficaz y eficiente y equitativo de tanto esos hechos imponibles y gravámenes como su destino, con unos gastos controlados y con una transparencia y una responsabilidad en su uso. Ahí lo dejo, porque esa política debería llegar. ¿Y en qué se aplica? Pues deberemos pensar que cuando se aplica en la fiscalidad ambiental, creo que en España lo sabemos bien. Fíjense ustedes, si me voy aquí solo en estas dos transparencias, y de nuevo las pongo suficientemente pequeñas para que no se nos caiga el alma a los pies, es todos los gravámenes que existen en la actualidad en España, todos ni siquiera una muestra de los gravámenes que existen en España que afectan a la fiscalidad, y está afectando a gravámenes específicos y impuestos especiales de la energía, de las emisiones a la atmósfera, de los residuos sólidos, del plástico, del consumo de agua, de los vehículos contaminantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, creo que cuando hablamos de la aproximación a la fiscalidad ambiental dentro de la fiscalidad de la sostenibilidad, España da muestras de hacia qué tendencia ha ido.
en ese posible polaridad que podíamos tener entre ir a incentivar una educación y un uso o ir a penalizar uno, indudablemente hemos ido a la penalización. Con una recaudación, sin embargo, si me dejan ustedes decirlo, ínfima, pero sin embargo con un efecto, a mi entender, porque nunca he sido partidario de los impuestos especiales, creo que los impuestos deben ser, y nos enseñaban de pequeños, generales, y por tanto los especiales al final es otra cosa. No sé si peajes, no sé si castigos, pero no lo entiendo como gravamen. Entonces, en estos casos, prácticamente todos los impuestos tienen nombres y apellidos, lo cual creo que nos está generando un coste de oportunidad en España, no tanto porque los que estamos aquí no podemos eludirlos, sino porque no estamos incentivando las inversiones de fuentes internacionales en España. Hasta ahí lo dejo también en la política ambiental. En la política social, pues la política de fiscalidad social, pues permítanme que en esto me lo va a agradecer enormemente porque voy a ser rapidísimo. No existe. No tengo nada que decir. O sea, ni incentivos, ni castigos. Mira que sería fácil. O sea, en el pasado todos teníamos esas deducciones por creación de empleo, etcétera. Hoy en día es que yo llevo 30 años trabajando en esto y en los últimos 20 años no he conseguido aplicar la deducción por creación de empleo, que aún existe en alguna cosita. Y ya no digamos si se podrían establecer otras medidas incentivadoras, entre otras cosas de la inclusividad, etcétera, etcétera, etcétera. No existe ningún tipo de incentivo a esa parte. Bueno, soy demasiado contundente y no debería decirlo. Y por último, y con esto termino, lo que sí que me interesa también entrar es decir, pero bueno, y la fiscalidad debe estar al margen y de todo el marco de la sostenibilidad que también nos explicabas, en el sentido de decir, oiga, que esto no solo es porque usted está obligado a hacerlo, y todos cuando hablamos de los impuestos tenemos muy claro, ¿no? Es decir, que no caiga el cielo sobre mí, como decía Asteris, ¿no? No, esos tiempos creo que han pasado, y esos tiempos, por lo menos la sociedad a la que yo estoy, con la que estoy en contacto, y también las autoridades fiscales con las que estoy en contacto, creo que lo tienen claro. Hoy por hoy, los modelos cada vez más extendidos, de como dicen los americanos, el soft law, ¿no? Usted vaya recomendando que conviene que cumplan con la fiscalidad, que conviene que lo hagan lo mejor posible, cada vez van calando más. Y en España también. Es decir, hoy en día, y yo creo que tú en algún momento me comentaste, los bonos verdes, etcétera, la incentivación del sello de cumplimiento por parte de los proveedores, por parte de la representación sindical, por parte de los accionistas, por parte de los empleados, de la propia sociedad y qué duda cabe de los inversores, presionan indudablemente, y no solo a las grandes empresas, sino también a la pequeña empresa para un cumplimiento esmerado y excelente de la tributación y para hacer bandera de ese cumplimiento esmerado de la tributación. No voy a entrar porque ya en este caso lo que hacía era el modelo de lo que es una gran empresa, en este caso utilizaba Repsol, pero como podía haber hecho cualquiera, de cómo utilizan esa publicidad, de tener una política tributaria responsable, una política tributaria que no busca el mínimo pago, sino que intenta buscar también eso que debería ser la sostenibilidad. Bueno, no solo estas grandes empresas, sino las medianas y las pequeñas por vía, como decía Laura, de los stakeholders, cada vez se nota más, en el sentido de que cada vez les presionan más para también en la fiscalidad alcanzar ese cumplimiento responsable. Entonces, hasta ahí llego. Y preferiría que luego sean todos ustedes quienes me pongan en aprietos o quienes cuestionen estas reflexiones que en absoluto han querido llegar a conclusiones. No me siento capaz. Y vuelvo a la casilla de partida. No me siento capaz de qué debe ser una fiscalidad sostenible. Me siento algo más capaz de qué debe ser una fiscalidad de la sostenibilidad, desde luego de la ambiental, pero poco más. Y agradecería, por consiguiente, cualquier aportación por cualquiera de ustedes o por todos ustedes para seguir avanzando en ese camino. Muchas gracias y por lo menos, perdonen si no llego a conclusiones, pero espero que agradezcan por lo menos la brevedad de la humanidad. Les va a dar para un paseo todavía por la dehesa o por el margen del río Duero, que era mi objetivo. Muchas gracias. Se agradece, se agradece.
Isabel, de un momento a otro te vamos dando paso. Lo que no sé es quitar mi presentación. Ah. Eso ya te lo quito. Ahora. Sí, Isabel. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues cuando quieras tenemos por lo que nos comentaron hasta las 1:30, que será cuando iniciaremos la pausa del café. Sí. uy, bueno, yo quería en primer lugar dar las gracias a SEPUC, a Bernabé por haber contado conmigo en esta sesión que llamamos un poco raro, contabilidad inclusiva y sostenibilidad. Gracias a la Universidad de Valladolid y a Juan Antonio, a Pedro y a los compañeros de mesa, a Laura y Eduardo, por compartir unas pequeñas reflexiones. Tengo que pedir perdón por no estar ahí con vosotros. Yo soy una asidua de ASEPUC, pero en los últimos tiempos, pues problemas familiares con los papis hacen que no pueda estar con vosotros allí. Voy a intentar cumplir con lo que me comentasteis. Queríais que hablara del tema de contabilidad inclusiva. No sé exactamente qué es eso, pero voy a hablar de sostenibilidad, diversidad de género y rentabilidad. Aquí. Voy a intentar hacer un repaso insertando el tema de la diversidad de género dentro del concepto de sostenibilidad. Y van a ser 4 los elementos que creo importantes en mi breve exposición. El primero es plantear la relación entre sostenibilidad y rendimiento empresarial y plantear el papel mediador que en estos momentos tiene la innovación. El segundo aspecto sería hablar, tenéis un micro abierto, creo, que está, yo por lo menos oí bien. Sí. Sí, perfecto. Sí, es que yo oigo eco. Bueno, el segundo punto sería estudiar el impacto de la diversidad de género en la dirección. Vamos a hacer un análisis crítico de la relación entre diversidad y rentabilidad. Presentaré muy brevemente la cátedra de mujer y en concreto el cuaderno de investigación número 1 que ya hemos sacado. Estamos muy contentos, con mucho trabajo. Y la última parte pues sería de cara al debate, a cuáles serían las preguntas que creo que nosotros como profesores de contabilidad deberíamos hacernos. Bien, en estos momentos las consultoras, que son las que están liderando la información y el mensaje que llega a las empresas, utilizan como un mantra permanente que las prácticas sostenibles deben llevar a un mejor rendimiento financiero. Yo empecé con esto en el año 2005 y entonces pues hacíamos algún trabajo y las empresas pequeñas no sabían de qué hablábamos. Ahora ya todas oyen hablar de eso y son ellas las que han hecho un mensaje que por sencillo ha calado, pero por sencillo no deja de ser estrictamente correcto. Bien, las implicaciones que ha tenido ese mantra es que en realidad Europa se lanza a regular, y no quiero decir lo que ahora mismo todo el mundo dice Estados Unidos crea, China copia y Europa regula. Regula un reporting no financiero que hemos trasladado a sostenibilidad y da un marco del aseguramiento y de la evaluación tremendamente importante en una tercera fase del tema de sostenibilidad, en la que ya para las grandes se vuelve obligatorio y para las pequeñas pues ya ha calado y llegará a serlo. Planteamos un importante riesgo que esto supone, primero por convertir la información sobre sostenibilidad en un compliance y el repercutir unos costes muy importantes sobre las empresas. Y por eso yo lo que querría es volver
a un primer trabajo que nosotros publicamos y que veis que tiene muchas citas. ¿Y por qué es? Porque cuando empezamos a estudiar lo que era era importante explicar que eso generaba beneficios para poder hablar de sostenibilidad, puesto que la tercera pata en sí es el éxito económico. Pues este trabajo inicial del que se han derivado, pues aquí hay algunos, lo que demostraba es que en realidad el impacto directo de las acciones de responsabilidad social sobre el performance de la compañía era realmente pequeño y que el impacto gordo se producía a través de aplicar esa gestión responsable desde una forma innovadora. Bien, ese concepto de innovación pues se ha desarrollado en trabajos posteriores como variable mediadora entre, vuelvo a decir, la gestión responsable y el éxito competitivo, pues el gestión del conocimiento, dinamismo ambiental, cultura organizacional, marketing, inversión en I+D, innovación en productos, en patentes. Esta es una lista de las más importantes que llegaban a explicar que en realidad el ser responsable podía dar lugar a tener éxito competitivo siempre y cuando eso se incorpore en la gestión de la empresa de una determinada forma. Si nos pasamos al tema de diversidad de género, del papel de la mujer, se produce un mantra similar. Algo parecido, las firmas, en este caso también plantean boletines de estudio del papel de la mujer como directiva, la que vienen a decir pon una mujer en tu vida y el éxito está garantizado. Bien, pues la parte de investigación a la que representamos, pues sí que reconoce que la diversidad en la toma de decisiones hace que el gobierno sea mejor, que es una pata, la parte de governance de la sostenibilidad. Existen estudios de la percepción pública de la reputación, la mejora en los ODS, las características lingüísticas de los informes corporativos, pero todas nuestras investigaciones llegan a la conclusión de que en sí la relación entre diversidad de género y éxito competitivo no son robustos. La inclusión de mujeres no garantiza automáticamente mayor rentabilidad. Y ese es otro mantra que dentro del impulso de las mujeres en los puestos directivos se ha simplificado tanto que llega a ser no muy exacto. Lo que sí que es cierto es que la cultura de la organización, la estructura de incentivos, median esa relación, nuevamente algo parecido a lo que antes consideramos como innovación, y que hace que una empresa que realmente es innovadora, que tiene una buena cultura de organización, que apuesta por la diversidad y por la sostenibilidad, pues el éxito competitivo lo tiene. Estamos confundiendo el objetivo con los medios. Bien, por tanto, la efectividad de la diversidad sobre la rentabilidad depende de que se integre, al igual que el resto de los temas, en la estrategia empresarial. Bien, pues llegando a esto, vamos a una conclusión principal, y es que la sostenibilidad y la diversidad de género son cruciales, que no es automática ni directa la relación entre diversidad y rentabilidad, y que es importante la capacidad de una empresa para aprovechar esa diversidad y utilizarla para tener todas las vertientes, todas las visiones para garantizar el éxito. Por tanto, recomendar la integración en la estrategia corporativa, promover políticas inclusivas, fomentar la innovación, fomentar el liderazgo y el mentoring. Y aquí yo recomiendo estudiar más a fondo los temas de neurociencia para ver si efectivamente hombres y mujeres pensamos de una forma distinta, como parece que las teorías antiguas sostenían. En este sentido, se creó hace 2 años la Cátedra de Mujer Empresaria y Directiva. Quiero ser muy corta
En algún momento, si os interesa, os contamos lo que estamos haciendo, que es muy interesante. Nos quita muchísimo tiempo, pero estamos muy felices. Una primera parte de investigación en la que hemos sacado el primer cuaderno sobre neurociencia, pero tenemos varios en marcha. El tema de formación, tenemos un programa de liderazgo femenino, que son herramientas de gestión del estrés, de hablar en público, de design thinking, y un programa de consejeros. Y luego tenemos todo el tema de promoción, donde para mí es especialmente bonito la existencia de un club junior de chicas que están terminando el máster de la universidad, mentorizadas por directivas y empresarias grandes. Las métricas avalan el funcionamiento de la cátedra en este momento. Y quiero presentaros el cuaderno de investigación. Aquí en este QR, si llegáis a captarlo con vuestra cámara, está el trabajo. ¿Qué pretendíamos? Pues vistas las conclusiones de la relación entre género y rendimiento, pues vemos que lo importante es la diversidad y lo importante es ver cómo lideran hombres y mujeres y si efectivamente esas diferencias iniciales que atribuyen a la mujer más empatía, una forma de gestionar mucho más participativa, etcétera, se mantienen en aquellas que han roto el techo de cristal y que por tanto podemos hablar efectivamente de que al poner a una mujer está poniendo una forma de pensar distinta, o por el contrario, si aquellas mujeres que han roto el techo de cristal han roto con estereotipos de género y por tanto tienen una forma de actuar similar a la que tienen los hombres, puesto que de hecho cuando una mujer llega a un puesto de alta dirección, roto techo de cristal, ha sido promovida de alguna forma por un hombre. Bueno, aquí no sé si se oirá, yo ahora mismo no lo estoy oyendo. Sí, Mari Carmen, no se oye. Sí, que no se oye, Mari Carmen, ya te digo. ¿No se oye? No. Bueno, pues paso, os lo haré llegar. Vale, muchas ¿Vale? gracias. Bien, explico el trabajo, o explico lo que decía el vídeo. El trabajo se hace en el CEO Congress, es la mayor reunión de CEOs de empresa de toda España, que se celebró en Murcia. Más de 1.300 CEOs se dieron cita. No sé si habéis visto, ahí está el presidente de la COE, de la CEPIME, Cuevas, todos los grandes directivos y tuvieron a bien permitirnos hacer el experimento. Bien, el experimento se hace in situ con unas cabinas. ¿Y qué es lo que planteamos? Nosotros establecemos a nivel teórico, partimos de 8 modelos de liderazgo, del trabajo de Perozo y Paz, y quizá porque es el más extenso, donde distingue el liderazgo democrático, que es el que luego tenemos más detallado esto, que es el que deja a su personal las decisiones sometiéndolas a voto, el autocrático, que es el líder tradicional, que no por eso es malo, es el que tiene claro que tiene que hacer y lo hace, el carismático, que es el más empático, el transaccional, que lo mide todo por lo que recibe y da, el situacional, que es el que depende de en el momento, así se comporta, el participativo, que se identifica normalmente más con las mujeres, en las que todos los elementos se someten a debate, el directivo, que es una mezcla entre el participativo y el autocrático, que es ejecutivo pero con mayor participación, y el transformacional, que se identifica con el innovador, el líder del futuro, que hace cambiarlo todo. ¿Bien? Entonces, si os dais cuenta, existe un techo de cristal muy potente para las mujeres y lo que yo destaco aquí es que, si os dais cuenta, cuanto menos desarrollado es el país,
las mujeres tienen más presencia, porque se ha entrado incluso en España, la presencia de mujeres en puestos medios está por encima del nivel de la Unión Europea, y también cuando eres el máximo cargo, presidente o director, pero existe un techo de cristal porque el peso de las mujeres, tanto en España como fuera de España, como en la Unión Europea, se va reduciendo. Y vamos a explicar qué es lo que hicimos. Hicimos un estudio de liderazgo, dos fórmulas innovadoras, una a través de unos conectores, algo parecido a un tag incorporado en una gorra, unos microsensores que se llaman NIRS, que lo que te hacen es un tag cerebral, básicamente. Una plataforma de inteligencia artificial que es capaz de identificar los movimientos de la cara, identificar las emociones, y luego la fórmula tradicional de investigación que estamos acostumbrados, que es trabajar con un cuestionario, que es verdad que todos les ponemos pegas y decimos que si efectivamente el cuestionario existe un sesgo, qué tal, pero de esta forma el objetivo nuestro no es solo conocer cómo funciona el cerebro de mujeres y hombres de cara a la toma de decisiones directivas, sino también verificar si estos cuestionarios, a los que a veces ponemos pegas, tienen resultados similares a los que se obtienen con mediciones de neurociencia. He de decir que hemos tenido que pasar por el comité de ética de hacer experimentos con humanos. Fue tremendamente duro. ¿Y por qué? Se trataba de hacer un tag cerebral identificando emociones a través del visionado de un vídeo en el que aparecían unas imágenes muy rápidas, nada identificado con el contenido de los modelos de liderazgo, que estuvo probado y se hizo un pretest en Bélgica con 200 personas y se ajustó para poder identificar los 8 modelos de liderazgo. ¿La base cuál es? Pues hombres y mujeres en estructura cerebral, en fisionomía, son distintos. Tenemos distinto tamaño del cerebro, somos las mujeres un 19% del cerebro más pequeño que los hombres, pero asimismo la estructura de la amígdala, que es la responsable de la ira y de la parte más primitiva, el tamaño de la corteza prefrontal, que representa las emociones relacionadas con la alegría, y el núcleo accumbens es totalmente distinto. De tal forma que la neurociencia lo que nos dice es que las mujeres tienen más desarrollada la corteza prefrontal, que hace que sean más empáticas, con mayor capacidad de negociación, y los hombres tienen más desarrollada la amígdala, que les permite una actuación ejecutiva, algo relacionado con nuestras actividades primitivas, y que pese al cambio de las mujeres sigue manteniéndose esa distinta capacidad, y por tanto los estilos de liderazgo masculinos serían más autocráticos y más directivos, y las mujeres serían más participativos y más transformacionales. Hemos planteado, y aquí tenemos un ejemplo, cuáles son las emociones básicas que se identifican con cada uno de los modelos de liderazgo y cómo un líder en estos casos reacciona bajo todas estas clasificaciones. La metodología que planteamos en el experimento está patentada por Goli y se ha utilizado para muchos temas de psicología, se ha utilizado para temas de marketing, pero hasta ahora no se había utilizado, no somos conscientes de que exista ningún trabajo en el que se haya utilizado para medir el liderazgo. La muestra fueron 163 personas y 154 el cuestionario. El cuestionario les costó más contestarlo y nos da un 95% de confianza y un 7% de error. La distribución por género avala la validez del estudio, aunque en la información relativa a las empresas en las que son directivos estas personas son algo mayores que estudiando la distribución de empresas en España. Y vayamos a los resultados. ¿Qué es lo primero que podemos ver? Pues tenemos a la izquierda
los resultados de neurociencia y a la derecha los resultados del cuestionario. Lo primero que encontramos es que no coinciden. No existe coincidencia entre lo que sienten y lo que dicen los directivos que han sido entrevistados. Para empezar, si vemos que a base de neurociencia, con los datos totales, sin distinguir entre hombres y mujeres, casi el 50% de los encuestados a nivel de neurociencia tiene un modelo de liderazgo autocrático. ¿Qué es autocrático? No es malo, es que sabe qué tiene que hacer, establece los mecanismos necesarios, decide, soporta el coste de sus decisiones y lo comparte con su gente. Para determinados trabajadores, este tipo de líder es el mejor, porque no te complican, te dice qué tienes que hacer. Para otro tipo de caracteres, pues sería bastante más incómodo. Si os dais cuenta, y pasamos a la parte derecha del cuestionario, el tipo de liderazgo autocrático solo está presente en el 5,1, es decir, cuando van a contestar los directivos piensan que han oído todas las teorías de recursos humanos y ser autocrático pues parece que suena muy mal. Entonces, entre lo que es y lo que ellos entienden que debería ser, pues hay una diferencia bastante grande. En el cuestionario la gran mayoría de los modelos son mezclados, pero si tenemos que destacar alguno que sea importante, sería el carismático, es decir, la gran mayoría de los líderes se ven carismáticos, creen que el personal los sigue porque son capaces de generar una emoción y generar que les sigan. Y el resto de tipo de liderazgo a nivel de cuestionario pues serían mezclados. Si vamos a separar entre hombres y mujeres, si os dais cuenta, en las mujeres de los 8 tipos solo se queda en 4. Hay un 38% que son autocráticas, es decir, que saben lo que tienen que hacer, lo hacen y deciden. Hay 38% que son directivas, es decir, participan del equipo, oyen lo que han dicho, pero son las que toman la decisión y dirigen los equipos, y un 24% participativas. Frente a eso, los hombres prácticamente casi todos son autocráticos, y llama la atención que efectivamente existe una pequeña diferencia, y es que los hombres apenas participan de un tipo de liderazgo en el que se haga partícipe a los trabajadores en la toma de decisiones. Como veis, si nos trasladamos al tema del cuestionario, ocurre justo lo contrario. Quiero marcar aquí una cosa: las mujeres se ven carismáticas, pero luego en la práctica ninguna se siente carismática. Por el contrario, en el tema de los hombres, una parte más importante tienen un liderazgo transaccional, que sí es propio de la amígdala, de líderes que dicen, dame esto, yo te doy esto y llegamos a un acuerdo. Entonces, existen grandes diferencias. Sin embargo, las conclusiones del trabajo, más allá de decir que hombres y mujeres son distintos, aunque existen ciertas pinceladas de ser distintos, lo que sí que distinguen es que seguir investigando mediante encuestas provoca un sesgo de autoconcepto importante, puesto que los resultados no coinciden con los que nos da la neurociencia. A efecto de analizar los resultados, un poco los he comentado con los datos delante, concluyendo: estilo autocrático, el cuestionario no existe en neurociencia la mitad, existe el tema de un sesgo de autoconcepto. El estilo carismático en el cuestionario 20%, y en cambio en las mujeres apenas está, podría interpretarse como el síndrome de la impostora. El estilo participativo apenas existe en los hombres y sí está presente con un 24% en las mujeres. Sin embargo, no existe una relación que permita asociar los estilos de liderazgo a género,
sectores de actividad, dimensión o naturaleza de empresa familiar. Al final, resumiendo, no hemos hecho análisis todavía, porque esto lo presentamos hace poco, estamos en ello, haciendo análisis más sofisticados a la hora de identificar las diferencias. Por ahora lo hemos trabajado a nivel de estadística descriptiva, pero sí que parece que existen 3 estilos de líderes: los más autocráticos y directivos, que son la mayoría, quizá un poco acorde con ese lema del poder que no ejerce pierde prestigio; los líderes participativos, que son muy pocos y en su gran mayoría son mujeres; y los líderes de estilo mixto, que dependiendo en cada momento adaptan su responsabilidad. Esto nos lleva a cuestionarnos, primero, los métodos de investigación que tenemos. Las emociones influyen en la toma de decisiones y por esto puede ser el seguir estudiando temas de neurociencia y de emociones es interesante de cara a valorar si simplemente datos estadísticos de encuestas nos plantea una información contraria. Y luego, pues, una situación para el debate, y es que hemos estado diciendo que la mujer tiene un liderazgo transformacional, que el liderazgo transformacional es el innovador, el participativo, el que se acerca a lo que queremos de organizaciones, y resulta que a nivel de neurociencia... Isabel. Estoy terminando. Vale. No existe. ¿Cómo se puede representar esto? Pues nuestra conclusión coincide con Adam and Funk, que solo las mujeres que piensan como hombres pueden ser promovidas por sus colegas masculinos, o que el liderazgo asociado a género se está recontextualizando y los estereotipos se desdibujan. Voy a pasar directamente a... He hablado con Laura y hemos planteado una serie de preguntas que creemos que podían hacerse para el debate, y son las que tenemos aquí. Como investigadores, nuevas metodologías, la interdisciplinaridad, la investigación versus docencia, porque somos contables y estamos investigando de sostenibilidad. ¿Cómo podríamos liderar el discurso de la investigación? Y ya como profesionales de la contabilidad, ¿qué pensamos de la sostenibilidad como un compliance? Si estamos preparados para abordar el aseguramiento y el tema de sostenibilidad y pymes, una burocracia innecesaria. Muchísimas gracias. Siento que me he pasado, pero lo siento mucho. Espero que os haya gustado. Animo a que os unáis a la cátedra, todos los investigadores que os guste este tema. Y bueno, como no sé si voy a poder hablar después, felicitar a la futura nueva presidenta. Emma, no podría haber otra mejor. Gracias. Venga, muchísimas gracias, Isabel. Una cosita, en principio Ya tendría que dejamos haber aquí. un turno de preguntas. Ya, el tema está que de la organización me dijeron que cuanto antes termináramos mejor. Entonces, si hay alguna pregunta así de última hora, algún tipo de sugerencia, propuesta de mejora, o incluso en el café, en un momento dado también podríamos... Yo solo quiero que se ha notado en mi caso que me extirparon las amígdalas y por tanto a mí esa fase autoritaria la tengo ya muy abandonada. Y a mí también, por O sea, cierto. que te lo agradezco, Isabel, porque me has dado la explicación. Ya. Siempre quisimos saber por qué. Gracias. Entonces, si alguna pregunta, pues al café. José Luis, ¿tú? Hombre, por supuesto que sí. Vamos a dejarlo. El micrófono. Un momentito, Isabel. José Luis te va a hacer una pregunta al vicerrector del campus. Y profesor también. No, sí, eran dos, una a Isabel y otra a Eduardo. Isabel, yo me he quedado sorprendido un poco de los resultados y un poco lo mismo, porque
realmente salimos muy mal parados, ¿no? Tan malos somos, porque yo cada vez que veo una encuesta de este tipo, entonces era un poco ver, no lo sé, que nos explicaras un poco más esto, porque yo ese modelo con esos porcentajes a mí personalmente me ha sorprendido, pero bueno, oye, es una opinión. Y a Eduardo, que ha hablado, bueno, yo me salgo un poco del guión, ha hablado de los impuestos especiales, comparto la opinión y en todo caso, claro, ¿qué hacemos con los impuestos medioambientales? Por ahí podemos ir, no lo has tocado, había muchos campos, esas dos cosas por el orden que queráis y muchas gracias. Yo sí, si me dejas, José, no tanto por responder a mi pregunta, sino por aportar una connotación a la historia que hacías a Isabel y sobre todo me parece muy decepcionante lo poco que nos conocemos o lo poco que se conocen los directivos a sí mismos, ¿no? Es decir, qué enorme discrepancia entre los resultados de la investigación y lo que cada uno considera de sí mismo. Me ha parecido muy preocupante. Ahí lo dejo. Sí, Isabel, si puedes comenzar, por ejemplo, con José Luis. Yo me ofrezco que entréis a la Cátedra de Mujer Empresaria Directiva, a la página web, os unáis y me mandáis un mensaje, ahí está el documento y sois todos bienvenidos, necesitamos gente, es un proyecto que lleva solo 2 años y los resultados vienen avalados porque este tipo de estudio se ha hecho en otro tipo, en psicología se está haciendo, se ha hecho en temas de medicina, en marketing y quizá nosotros no hemos entrado, pero son tremendamente interesantes y sí que preocupan y lo que quizá hay que hacer es no demonizar el estilo autocrático, porque no se refiere a la gente antigua como mi padre que ordeno y mando, se refiere a gente que asume la responsabilidad. Pero sí es cierto que el estilo participativo, aun asumiendo la responsabilidad, pues se identifica más con un modelo de gobierno agile o más horizontal. Y entonces, como sé que no hay mucho tiempo, os invito a todos, por favor, tenéis mi correo, mi teléfono, si os interesa el tema, os vengáis con nosotros. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Yo si quieres, José Luis, soy muy rápido por mi parte porque 3 frases. Los impuestos especiales. Cuando llegan los investigadores de los impuestos especiales, lo único que tradicionalmente demuestran es el escasísimo éxito de los impuestos especiales, por la escasísima capacidad de recaudación que generan y, sin embargo, porque si cuando lo que pretenden en defecto de recaudación es reeducación o incentivar comportamientos adecuados, no lo consiguen. Yo lo digo y ahora de una manera muy demagógica, en contra mía me refiero, porque desde luego yo estoy en contra de los gravámenes específicos, soy un firme partidario de los impuestos generales y, sin embargo, los incentivos, creo que es hacia donde deberían conducirse las facetas de reeducación ambiental por la medida tributaria, con esa deducción a creaciones de empleo, con esa deducción a favorecer, por ejemplo, la inclusión de la mujer, etcétera, etcétera. Creo que eso sí que puede reeducar. Pero lo decía demagógico, y ya con esto termino el tercero, pues estás hablando a un soriano de los que con el puño cerrado, yo soy de aquellos que se quedaron con el depósito, que se quedaron sin gasolina por llegar a Guadalajara y evitarse el céntimo sanitario de Castilla y León. Es decir, entonces a mí no hace falta que me preguntes más, porque ¿qué quiero decir con eso? Los impuestos especiales consiguen únicamente encapsular al contribuyente cautivo, pero pierden la referencia del coste de oportunidad de aquel potencial contribuyente que está huyendo o rehuyendo porque se está yendo a otras jurisdicciones, a otras comunidades, etcétera, etcétera. Eso es lo que me preocupa. Perfecto. Isabel, muchísimas gracias, que se te arregle todo, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues venga.